Este viernes pasado, hace 8 días, hablé un poquito de los salmos, hablamos. Entonces, vamos a darle gloria, hermano, al Señor y alabanza y honor. Ahorita me estaba acordando del arte que trasciende y pues en América no se considera que haya así un arte como los europeos. Entonces ahorita hasta me estaba acordando después de la Reforma, de la Reforma de Lutero, hubo 300 años de la mejor música y la mejor alabanza, empezando por los salmos. La letra se sacaba de los salmos, pero eran verdaderas sinfonías. Entonces, me acuerdo también de mi abuela que pues oía sus canciones, ¿no?, del radio. Estaba en auge el radio. Y son canciones que ya no se oyen, que no se escuchan. Y lo mismo pasa con nosotros. Tenemos muchas alabanzas, estudiamos alabanzas y como que las vamos a dejando ahí y no trascienden. Hubo una época en que pues, se dejaron los himnos, y los himnos son 100% teológicos, llevan la música, la letra es de los salmos, la gran mayoría, y se dejó esa música, y ahora puro Señor, y como que no hay un contenido así de excelsitud para Cristo. No sé si se acuerde que pasamos el Requiem de Mozart, ya van 2 veces que lo pasamos, ¿no? O sea, la música más excelsa del mundo y un pecador arrepentido ahí pidiendo perdón. Eso es lo más excelso que hay en la música. Les decía, 300 años se vivió una música de excelsitud con sinfónica, se puede decir, por la trascendencia de los músicos, y una de ellas fue Johann Sebastian Bach, que cada semana componía una sinfonía. Entonces está la Pasión según Mateo, de grandes compositores. Está una ópera que se llama Salomé, que es de Richard Wagner, un austriaco, donde habla de cuando Juan el Bautista estaba preso ahí en el palacio y cuando Herodías habla de eso. Y hay varias óperas. Entonces yo también decía yo, ¿por qué mis bisabuelos oían cierta clase de música que ya no se oye? Y entonces como que las alabanzas es lo mismo. No trascendemos, o sea, no hay músicos en estamos así, se puede decir, o nos han dicho, atrasados con respecto a los alemanes. 50 años nos llevan, y entonces quiere decir que nunca los vamos a alcanzar en el virtuosismo que tienen los alemanes o los japoneses. Han crecido muchísimo en la música. Entonces, pues yo les invito a que ustedes puedan hasta sacarlo de internet. Ya no es necesario comprar ahí los varios discos, porque eran una colección de discos, La Pasión según Mateo, y puede ser de Wagner, o puede ser de Johann Sebastian Bach, o de Mozart, que son los músicos, se puede decir, de excelsitud, porque no hay otros como ellos, o Beethoven, ahí también. Cuando hacen las óperas trascienden a través de las generaciones, y van trascendiendo, y es una música excelsa, pero no nos gusta esa música, o no tenemos oído para apreciar la cultura, para apreciar el arte, no tenemos la vista, los ojos, así como cuando las personas van y ven pues la obra de arte plasmada, no sé, en una figura o en un cuadro, y ellos delinean todas las líneas, van delineando y se pierden en el arte, y se sumergen en el pensamiento
del artista, porque es arte. Entonces, 300 años después de la Reforma, les dije, se vivió la música, la mejor de las músicas, lo mejor de las alabanzas, la excelsitud de las alabanzas, porque también Martín Lutero componía y él tomaba de los salmos la letra. Castillo fuerte es nuestro Dios, ¿no? Baluarte es nuestro Dios. Himnos que trascendieron y han trascendido hasta nuestros días. No los cantamos nosotros, no los tocamos. Se necesita mucho virtuosismo, pero hay iglesias todavía, se puede decir históricas, que las tocan, ¿no? Las cantan. ¿Mm? No le escucho. Sí. Entonces, están los presbiterianos, los bautistas, los ya viejos, que se les nombra iglesias históricas, tradicionalistas, que trascienden y siguen trascendiendo y no olvidan la excelsitud de la música, porque se puede decir que nosotros estamos cantando lo popular, lo que pasa, lo que se olvida, y luego otro canto, y luego otro canto, y luego hay veces que las letras no nos dan un concepto de excelsitud teológica. Luego muchos cantos que entonamos, les he dicho, hoy van en contra de la Escritura, van en contra de un aspecto teológico de la palabra, y la gente, como no conoce la Biblia, los cristianos como no conocen la Biblia, pues ahí cantamos lo que nos va agradando, ¿no? Me gusta ese y ese lo cantamos, a que no les guste a los demás, como que son complacencias, ¿no? Entonces hay una iglesia ahí, acá en la colonia Morelos, que se fundó en el 1940, y luego los viejitos sí se juntan como su grupo, y que los himnos y que esto, y entonces les dije una vez ahí, en forma de broma, ¿no? Que estaban oyendo el fonógrafo cristiano, les dije, ya existe un fonógrafo cristiano, y dije, bueno, pues qué bueno que lo están haciendo, pero no, ya ve en la antigüedad las iglesias que el grupo de damas y que los niños y que las misioneritas, y les dije, es que eso divide la iglesia, y entonces lo que hacen los viejitos es juntarse y oír los cantos. ¿Usted cree que los jóvenes o un adolescente se va a acercar ahí a oír a estos hermanos? Pues ni de chiste, ¿no? Ni de chiste. Y les he dicho, eso es lo que divide, porque pues el joven y el adolescente pues tiene que convivir con nosotros, ¿no? Todos tenemos que convivir y debemos de tener plática o conversación con los niños o con los adolescentes. Y entonces ahí como que uno dice, bueno, pues ándale bien, ¿no? Se juntan y siguen con sus himnos, sus cantos, porque ya muchas veces pues lo que hacían los pianistas era dar un acorde y se arrancaban, ¿verdad? Sin música, sí, nomás tron, 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 y ya. Entonces tenemos que buscar lo que trasciende, y aquí están los salmos, y como que no les ponemos mucho interés a los salmos, pero los salmos, hermano, es un arte que ha trascendido de generación en generación, en generaciones y en generaciones, miles de años, y que han sido el sustento. Allí en la Edad Media, imagínense traer un salmo escrito, era la cárcel, o traer un libro, o traer 5 salmos, 10 salmos, pues era la cárcel, era la hoguera. Y ahora tenemos nosotros la Biblia completa y como que no le hacemos caso. ¿Por qué cree usted que estemos haciendo esto? Entonces, les dije, la iglesia tiene que crecer con arte, en arte, porque lo estamos haciendo para Dios. La proclamación de la palabra tiene que ser un arte, y como que no apreciamos los salmos. Hay muchas óperas que han trascendido y trascienden, y usted dice, ¿por qué una ópera trasciende las generaciones? ¿Por qué? Porque estos cantos que entonamos hoy, si los escuchó, pues no van a durar, no duran, no trascienden una generación. Bueno, no trascienden 2, 3 años, pues. ¿Por qué? Porque carecen del arte. Carecen.
Entonces se necesitan pues músicos de la altura de Beethoven o de Mozart, de Johann Sebastian Bach, que se dedicaron pues. Y escuche así nomás por, ¿cómo se le puede decir? ¿Cómo se puede decir esa palabra? Escuche o saque vamos a suponer la pasión según San Mateo, o sea, la pasión se refiere al sacrificio de Jesús. Escúchela, sáquela de ahí de internet, escuche lo que dice y ponga la traducción ahí, los subtítulos ponga y vea lo que están diciendo los que están cantando. ¿Se acuerda que una vez hablamos de las alabanzas y lo que se cantaba en los cantos ambrosianos? ¿Se acuerdan? Que los escuchamos aquí y luego les dije, miren, esta es la música del tiempo de Lutero y esta es la música que nosotros hoy tenemos. Y como que estamos yendo para atrás, yendo para atrás. A pesar de los esfuerzos del estudio, a pesar de que, oigan, pues estudien y luego las voces, estudien las segundas, estudien, pues estamos así como que, óigalo, yo les digo así, escuchen, bueno, ándele pues, escuche la ópera de Salomé y vea lo que dice, lo que se hace, ¿no? Aunque pues no se salen del ámbito bíblico, pero el compositor hace sus diálogos, pero no se salen del ámbito bíblico, ¿eh? Eso es lo que hay que entender, sí hacen diálogos. Entonces, ahora los salmos es lo que ha trascendido más, aunque no tenemos la música. Yo les decía que la música hace pues un poquito más de 1000 años se empezó a escribir la música. Antes no se escribía. Entonces, aquí nos habla de un cántico gradual. Nos habla de los instrumentos, pero se imagina los compositores, los genios, ¿no?, que había entre los levitas para la música y la composición, pues era lo más excelso que Dios daba. Dios les daba los dones y las capacidades y las virtudes, los talentos, se los daba a los músicos, a los levitas, y ellos eran los que componían, ellos eran los que arreglaban. David hasta inventaba instrumentos. El Psalterium nos habla ahí, el Psalterium. Entonces, espero en el Señor que pues nos aprendamos los salmos de memoria. ¿Cuántos salmos se sabe usted? Ni siquiera el 23. Antes todo el mundo se sabía el 23, ¿verdad? ¿O no? O con mi mamá, ahora en sus últimos días, se sabía varios salmos ella. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se lo sabía de memoria y le decía, vente, vámonos a la oración. Y luego, ándale, ¿cuál salmo te sabes de memoria? Se sabía varios. Y con ella ahí, pues yo la estaba oyendo y estábamos en la oración y ella, pues, en la oración con los salmos. ¿Sí saben el 23? Sí. Antes todo el mundo se lo sabía hasta dormido, ahora pues ya no. ¿Cuál es la trilogía de los salmos a la que se le nombra trilogía? ¿Qué es la parte 1, la parte 2 y la parte 3? ¿Cuál es ese? Pues ¿de qué salmo les estoy hablando? No la sabemos. Hermano, han trascendido miles de años, más que la música, más que la ópera, más que todo arte, los salmos. Los salmos. Les decía yo que están grabados. ¿Cuántos salmos, Aarón? Dijimos 16, ¿me dijiste? A ver, porque 31 salmos. Porque yo les decía, oigan, ¿por qué no predican los salmos los pastores o los líderes hoy? No predican los salmos en ningún lado. ¿Ha oído usted la predicación de un salmo? Yo escogí, ¿cuántos salmos? Ahí están, ¿eh? Usted le pone ahí Centro Familiar Cristiano La Maguillera, pone mi nombre y luego pone salmos. 21 salmos. De sabiduría nada más, ¿eh?
escogí los de sabiduría, ¿no? Porque hay de muchos tipos aquí los salmos, entonces hay simplemente, al músico principal hay que entender también los títulos, Salmo de David, entonces se cree o se considera que la mitad de los salmos de estos 150 a 75, 80 son de David, pero hay de Moisés. O sea, imagínense los miles de años que han pasado y la gente, cristianos o no cristianos, los conocedores de arte, principalmente los filósofos, los poetas, admiran, hermano, admiran los salmos y no son cristianos, simplemente conocen de arte, perciben el arte, perciben la poesía y se fascinan con los salmos y no son cristianos, ¿eh? ¿Cómo los ve? ¿O cómo nos ve? Oiga, pues si ya de perdida, pues si se levanta, pues lea un salmo y haga la oración. Yo les digo que es mi guía. Cuando luego estoy acá arriba y abro mi Biblia ahí en un salmo y siempre me guío con un salmo en la oración. Siempre, 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 por lo regular. ¿Eh? Entonces, hay que ver la distinción, hermano, que tienen los salmos dentro del canon, que es el libro más grande que hay en la Biblia, ¿sí? Y que toca todos los temas casi, la adoración, la gratitud, la acción de gracias, que clama por la piedad, que le dan la gloria a Dios por la excelsitud, por la creación. O sea, traen todos los conceptos los traen. Entonces, desde ahí vemos sobre todo que traen la intercesión. Son salmos de adoración, son salmos de intercesión, y nos habla de ese sentimiento de fe que inunda nuestras vidas. Entonces, esta es la expresión de la gente de fe, los salmos. Son oraciones, es una repercusión sobre la vida cristiana. Entonces debemos de entendernos como creyentes, aunque usted pues no aprecie el arte o no aprecie el drama, o no sepa de conceptos filosóficos, o no sepa usted de rimas o métrica, porque llevan rima y llevan métrica. Entonces, ¿cómo responder a Dios en el momento de crisis, de adversidad? Luego hasta en las Biblias viene ahí, si usted se encuentra así, lea tal salmo. Si usted se encuentra así, 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 si está en necesidad, lea este salmo o lea algún pasaje. Y casi siempre todas las referencias ahí se van a los salmos. Ahí entonces, cuando usted está feliz, ¿qué nos dice? Si usted está feliz, ¿qué dice? Y si usted está triste, ¿qué? Si usted está feliz, que cante alabanzas. Si usted está triste, ¿qué? ¿No? Pues haga algo, hermano. ¿Por qué los incrédulos nada más van a apreciar el arte que viene aquí? Pues yo creo que también nosotros, ¿no? Tenemos que admirarlo. Entonces, cuando estamos contentos, cuando hay contentamiento, cuando hay felicidad, cuando hay, hermano, enfermedad, o cuando hay alguna celebración, o simplemente cuando hay guerra, cuando hay paz, pues debemos de entender que los poemas son los que trascienden en todo el género humano. Nada más son los cantos o las alabanzas de una generación o de media generación, no trascienden los cantos que nosotros estamos entonando, no trascienden. No hay el peso teológico en los salmos. Hasta les he dicho, oiga, hermano, están cantando salmos, estos cantos van en contra de la palabra, son antibíblicos. Traslapamos ahí las dispensaciones con los cantos, traslapamos. Luego les he dicho, les he explicado este canto, dice aquí, y lo trasciende a otra dispensación, ¿no? Y lo conjugamos y todos muy a gusto acá, y gloria a Dios, y no se dan cuenta que, pues que vamos en contra de la norma bíblica. Y a usted le gusta y le fascina ese canto, ¿no? Pues va en contra de la norma bíblica, dice uno. Ay, dije, Señor, pues es que pues la iglesia luterana no era
la que metía, hermano, salmos y palabra, y el aspecto teológico era fuerte, era contundente, y la gente aprende. Aunque cante como, aunque no cante, pues. ¿Sí? Pero tenemos que ver el poema, cómo los poemas trascienden a todo género humano. Yo les he dicho, oiga, pues investigue por qué las óperas trascienden a las generaciones, por qué la música clásica trasciende a las generaciones, escúchela. Póngale ahí la pasión según San Mateo o San Marcos, lo que usted quiera ahí, hay óperas, ¿sí? Para todo. Póngale el subtítulo y va a ver, el Requiem de Mozart es lo más fascinante y ya van 2 veces. Ahí tengo más música así cristiana como de la que ha trascendido por generaciones, como para ponerla aquí y que usted venga a escuchar para Dios, la mejor música del mundo. Y vea nada más la trascendencia que tiene, la mejor música del mundo. Se ha compuesto para Dios, para Dios. La mejor música. Pero son gente que, pues no sé, se da ya cada 1000 años. Un Beethoven, pues se da cada 1000 años. Un Mozart, pues se da cada 1000 años. ¿No? Un William Shakespeare, pues se da un hombre de esos se da cada 1000 años. Pues ya siquiera de que aquí salga alguien que trascienda 1000 años, ¿no? ¿Por qué? Porque es el arte, o sea, la adoración al Señor es un arte. Y usted se duerme, ¿no? ¿No se duermen? No, ¿verdad? Están vivos en la adoración, clamando al Señor, buscando del Señor. Entonces, desde ahí, todo mundo logra una identificación. Entonces, vea el ejemplo de nuestros poemas. Alzaré mis ojos a los montes. Y luego uno mismo se contesta, ¿no? Uno interroga, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene, ¿no?, de Jehová de los ejércitos. Entonces, dice ahí que el Señor dice, no daré tu pie al resbaladero. ¿No? Y ese es un concepto fuerte para nosotros ahí. Y entonces es donde usted se agarra, ¿no?, en tiempos de necesidad. Oye, el Señor no te está cuidando. No vas a caer. ¿Sí? Y por lo general el mundo cristiano no se los ha apropiado. Entonces veamos que hay mucha aversión contra la palabra y contra los cristianos y más pues el mundo musulmán. Entonces las frases de la cruz, las 7 palabras pues están aquí plasmadas en los Salmos, en Isaías, ¿sí? Y Jesús son los que recitan la cruz. En el momento de su muerte, ¿qué es lo que está pasando por la mente de Jesús? Pues los salmos. Nada más los salmos. ¿No? Nada más. Es lo que está recitando Jesús. Entonces, es más que una literatura poética. Esto nos lleva a la gracia, esto nos lleva al trono de Dios. Entonces, de los salmos surge, hermano, un canto y un poema cantado. Imagínense los poemas cantados, ¿no?, con la exactitud, hermano, de los levitas. Los levitas pues eran, pues Dios les dio arte, ¿no? Les dio la capacidad de componer. Eran como Beethoven, los levitas. Componían, hacían sus arreglos y metían 40, 50 voces, 100 voces, 200 voces. Imagínense el estruendo, ¿no?, de voces bien afinaditos. No, hombre, pues fascinaba a cualquiera, ¿no? ¿O no? Salía uno fascinado de la alabanza, ¿no? Y uno dice, bueno, y luego con las cúpulas que hacían así tan altas, ¿no? Y cómo resonaban los sonidos así, ¿no? Entonces, ahí pues habla de los instrumentos del Psalterium y revela un aspecto musical. Y entonces en el aspecto íntimo o poético, uno tiene la intimidad con el Dios de poder a través de la poesía, y ahí surge la connotación
de lo que son los salmos, o sea, un sentimiento que nosotros le estamos dando sentido. O sea, hemos hablado, hermano, de la poesía y ha trascendido por todas las edades la poesía hebrea. ¿Por qué? Porque tienen rima y tienen métrica. Y esto es un desafío para nosotros, ¿eh? Entonces, ahí en el hebreo hay varios elementos que nosotros debemos de tomar en consideración para nuestra resonancia, para la palabra. Entonces, son elementos en común que se le nombran paralelismos y que nos van dando ideas. Entonces, ya lo vimos, ¿se acuerdan que lo platicamos en Proverbios? Una línea me dice una cosa, otra me la puede resaltar con otra y otra línea me la aplica. El paralelismo que hay en los salmos. Alzaré mis ojos a los montes. Lo dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Eh? Y luego mi socorro viene de Jehová, de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, aquí la segunda línea me está afirmando, ¿no? O reafirma esa asignación. Mi socorro viene del Señor, viene de Dios. No viene de lo que tengo, no viene del armamento. Entonces el Psalterium es la métrica o el ritmo que coincide con la métrica, ¿sí? Y entonces hay que entender nuestra literatura, nuestra poesía latinoamericana y la poesía que es intimidad para con el Dios Todopoderoso. Entonces el poeta habla consigo mismo. El que está escribiendo habla consigo mismo en el Salmo 103, ¿no? Alma mía, bendice a Jehová, como si yo fuera dos personas, ¿no? Y me estoy hablando a mí mismo, alma mía, me estoy dando una orden, alma mía, alaba al Señor. Como que lo dice otra persona, ¿no? Me lo está diciendo un yo a otro yo. O así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿no? Entonces no nos perdemos. Entonces no debemos de perder la esencia, aunque en la traducción se pierde la esencia. Es muy difícil entender si no conocemos el idioma en que fue escrito originalmente. Se pierde mucha esencia y el alma pues es confortada por el poder del Espíritu de Dios. Se pierde, hermano, la esencia, pero no se pierde la unción. No se pierde. Entonces el Espíritu de Dios le revela a uno la profundidad de lo que estamos leyendo en otro idioma. Entonces como que nos imbuye, como cuando se leyó por primera vez este salmo, se compuso este salmo o fue llevado a cabo con música. Entonces es un diálogo del alma y el Espíritu dentro de nosotros. Y desde ahí vamos a ir entendiendo y por esto es que nos ayuda mucho la poesía para la memorización. Por eso es que nos llegamos a aprender muchos salmos, aunque muchas veces no lo estudiemos para que nos lo aprendamos de memoria. Entonces eso es lo que nos ayuda mucho, ¿no? También hablé ¿se acuerdan que hablamos de los quiasmos? ¿Sí se acuerdan? De los quiasmos, salmos que son hechos así, o los salmos estróficos, en los cuales sí había habido esa palabra de los quiasmos o estróficos. Ya lo hemos estudiado eso, hermano. O sea, es como ir presentando un cántico gradual. ¿Qué quiere decir un cántico gradual? Cuando muchas veces aparece aquí cántico gradual, entonces las estrofas van en ascenso. Cuando vamos gradual, ¿no? Es como subir una escalera, vamos gradualmente subiendo, como en el Salmo 76 o el 89, que son clásicos. En este sentido, la idea de un progreso. O sea, usted ya está en la oración, ya nada lo distrae. Y usted toma el Salmo, le dije, 76, 89 o el 119, o el Salmo de su agrado, porque cada quien pues tenemos un Salmo de nuestro agrado, ¿no? ¿O no es así? O varios salmos de nuestro. O que se lo sabe usted de memoria, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo, dijimos, ¿no? Entonces,
se va cumpliendo y va en una idea en progreso, va en progreso, va en progreso, el cántico gradual, que son estróficos, van así, hasta que se llega a un éxtasis. Usted llega a un éxtasis en la adoración, ¿no? O como el Salmo número 1, que es una expresión, ¿eh? Entonces, bienaventurados ustedes o nosotros, hermano, que tenemos en mente las bienaventuranzas, tanto que hemos hablado, el pobre de espíritu. Entonces, hablamos de la plataforma y el mensaje de Jesús. Entonces, el Salmo 1 es tan importante que es la base de Jesús en el aspecto educativo. Y este Salmo nos une al 150. Entonces, dichosa la persona que confía en la ley del Señor, 150, el 119, ¿no? Entonces, el 150 o el 149, 148, que son pues, idénticos los salmos, dice todo lo que respira, alabe al Señor también, ¿no? Entonces, habla el Salmo 1 de la obediencia a la ley, el Salmo 150 te lleva a la alabanza, te lleva a la adoración. Y desde ahí, pues yo les dije, desgraciadamente, la traducción rompe con el espíritu y el alma de los escritos, pero que llevaba el autor, pero les dije, la unción no decae. ¿Por qué? Porque estamos leyendo un salmo, estamos metiéndonos en la oración de un salmo como lo hacían antiguamente, y no se ha perdido esto. Entonces, ese es el compromiso con la ley, con la adoración, y este es el compromiso, el 150 al 148 de la alabanza. Entonces, esto es lo que guiaron la teología, el aspecto teológico de Jesucristo. Entonces, desde la vida cristiana vemos la belleza literaria y la unción, fíjese nada más, porque cuánta gente le dije que no es cristiana y le llama muchísimo la atención la poesía o la sabiduría que hay, pero no tiene la unción. No hay ese manejo de unción que se tiene, hermano, por el Espíritu de Dios en nuestra alma. Entonces esto me lleva a la presencia de Dios, y otro, el que no tiene a Cristo en su corazón, pues lo está leyendo y se está admirando de la palabra, y hasta ahí, aunque la esté leyendo en otro idioma, ¿no? Entonces, desde ahí hay que regresar nosotros a la palabra, porque de ahí viene el avivamiento, de ahí entonces es el inicio de Jesús y es la culminación en la cruz de su trascendencia. Entonces, para empezar, sabemos que Jesús fue un hombre de oración, que se apartaba, nos dice, ¿verdad? Todavía no amanecía y ya estaba en la montaña o estaba en el huerto, ¿verdad? Y ya estaba en la oración. Entonces, había judíos piadosos que recitaban los salmos, y esto es imprescindible para nosotros, imprescindible. Pasó una semana y no abrió la Biblia. Bueno, es más, ni Biblia trajo, ¿verdad? O no pasó una semana, ya me la están enseñando, ¿verdad? Sí, la trajeron a pasear. O no pasó 15 días, una semana y ni siquiera un salmo. Ay, dice uno, no puede ser. Entonces, desde ahí, ¿qué dice Pablo cuando se reúnen o cuando nos reunimos? Entrad por sus puertas, ¿verdad? Entrar por sus atrios. ¿Cuáles son los atrios? Con alabanza. ¿Cuáles son los atrios? Híjoles, todavía no saben cuáles son los atrios. Pues allá, la reja. Ya abrió usted la reja y que empezó a hacerle así. Entraré por sus puertas con alabanza. Entraré, ¿verdad? ¿Qué más trajo usted hoy? Trajo salmos, trajo himnos, trajo cánticos espirituales. Y ese es el papel protagónico, ¿no? ¿Qué trae usted? Porque ya se preparó, ¿no? Para venir al culto, ¿no? Ya dejó de hacer esto, dejó de hacer aquello. Señor, llévame en paz, Señor, voy a la oración, voy a esto, voy acá, Señor, cuídanos, guárdanos, Señor, y ya se viene usted en alabanza, ya entra por sus atrios con alabanza, ya llegó en alabanza antes de llegar a los atrios, ¿no? Entrad por sus puertas, ¿no? Entonces Jesús, hermano, pues no fue la excepción en todo esto. Entonces vemos, hermano,
cómo es Jesús, el Salmo número 91, hermanos, cuando nos habla, que nos dice también que a sus ángeles mandará acerca de ti que te cuiden. Y está muchas veces, pues, fíjese, aquí sí hay que tener mucho cuidado. Un salmo mal enfocado, mal citado, puede convertirse en un problema por desconocimiento de la Escritura. Entonces tenemos que ver un énfasis en la palabra de Dios y tenemos que ir entendiendo adecuadamente. Hay que ver el contexto original sin tergiversar y viendo ahí cómo está interpretado o qué historia lleva o cuál fue la corriente o cuál fue la continuidad a través de la historia. Entonces desde ahí puede ser mal interpretado y mal aplicado. Entonces yo por eso le decía, tengo cuántos años que no escucho una predicación de un salmo, ¿no? Muchísimo tiempo. ¿Por qué? A ver, díganmelo, ¿por qué? ¿Por qué no se predican los salmos? Pues decadencia, nada más. No le pescan los líderes o los pastores, no le pescan la esencia a un salmo. Entonces, este es pérdida de la unción. Entonces, ahí vemos cuál es el nivel espiritual en que estamos hoy en día. Entonces, para Jesús fue la esencia y fue la base de su vida, y fue la esencia y fue la base en la cruz. Entonces, nosotros, ¿por qué no? Los apóstoles traían sus salmos, y luego nos dice ahí en la Santa Cena, y después de entonar el himno, así dijeron, así nomás dicen, no nos dice cuál himno, pero dice, después de entonar el himno. Entonces, los padres de la iglesia los utilizaban. Entonces es la base primordial importantísima. Ahí vemos a Pablo en Romanos y Corintios, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, quien nos consuela de toda tribulación para poder consolar a otros. Entonces, hablando de la consolación, fíjese como que en la introducción Pablo está pensando en los salmos. Pablo está pensando. Dice, con toda consolación con la que fuimos nosotros consolados. Entonces, repite ahí la palabra consolación varias veces y esto le lleva a una intensidad. Entonces, este es un aspecto literario del Psalterium, lo que está metiendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, veamos la estructura, que el Salmo nunca termina en el dolor. Termina un salmo siempre con una doxología, o sea, como que repite la doxología, es un aspecto donde se repite la bendición, se repite dos veces, amén, amén, o santo y santo, o la gloria sea al Señor. Entonces, yo les dije, los salmos no terminan en el dolor, terminan siempre en una alabanza, terminan siempre en gratitud. Aunque usted termine en dolor, el salmo no. Aunque usted termine en la adoración, aunque usted termine en la enfermedad y en la muerte, pero los salmos no. Entonces, ya sabe usted. Entonces, hay que entender qué es lo que está en el corazón de Dios. ¿Qué es el aspecto en los cuales nosotros nos estamos presentando? Porque en el dolor es lo último que nosotros recibimos del mensaje profético. Entonces, en Cristo Jesús, entendámoslo ahí, pues la muerte fue placentera. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios fue placentera la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Agradable es la muerte de sus santos, ¿no? Y terminan en la alabanza. ¿Y uno qué? Pues cerró sus ojitos para siempre, ¿o no? Pero vean nada más la trascendencia que tiene. Luego, el Salmo 23, que ya se lo saben todos de memoria. ¿Cómo empieza? Jehová es mi pastor. ¿Nada me faltará o nada me falta?
¿Faltará o falta? ¿Faltará o falta? ¿Faltará o falta? Que si faltará o falta, dígamelo. ¿Mande? Sí, pero no, ¿verdad? No sé. Pero como Dios, hermano, es eterno, Dios está siempre con nosotros, nunca nos ha dejado. Hay personajes ahí que se atrevieron a poner todos los verbos en presente. A ver, léalo en presente, todos los verbos que aparezcan en presente. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos ha dejado, Dios es fiel, ¿no? Dios no trasciende, ¿verdad? Él trasciende a los tiempos, nosotros no. Entonces, pues muchos ahí luego se atrevieron a ponerlo en presente. Siempre algunos salmos los ponen en presente, aunque no esté en presente el verbo. Aunque hablemos a futuro, ¿no? Y entonces son aspectos de fe en los que usted está descansando ahí, aunque no lo dejó dormir el dolor toda la noche, pero dice usted, no me falta, ¿verdad? Aquí está la presencia de Dios, aquí está. Ha estado conmigo toda la noche en el dolor, en la angustia, en la necesidad. Está, sí está. Y le dije, pues, terminó en alabanza el salmo, pero pues nosotros no. ¿No? Entonces ese es el aspecto de la unción y de la fe. Y de ahí empezamos nosotros a conocer todas las cosas, ¿no? Entonces, entendamos, hermano, la celebración que Dios hace, lo que está en nuestro corazón por el Señor, cuando hay dolor o cuando hay necesidad o cuando hay angustia. Entonces, yo les dije, el dolor nunca es el último mensaje profético que nosotros tenemos. Y entonces, pues, Cristo entregó su vida y fue una muerte placentera, ¿no? Para Él. Los mártires, ¿qué hizo Esteban, no? Que se le considera el primer mártir. Pues no les tomes en cuenta este pecado, y levantando los ojos, bueno, pues no sintió tan duras las pedradas, ¿no? Dios le suavizó ahí el dolor, porque dice su cama, pues la hizo mullida. O sea, la mullida pues la hizo, pues llevadera. El dolor, la angustia lo hizo llevadero. Entonces, agradable es al Señor la muerte de sus santos, pero para nosotros no. Bueno, sentimos que no, hasta que experimentemos eso, ¿no? ¿O no? ¿Eh? Entonces, ahí está el éxtasis y el consolador, ¿no? Entonces, cuando dijo el Señor, consumado es, pues lo tomó de la Biblia, ¿no? Lo tomó de los Salmos. ¿Eh? Y Él dijo tetelestai, dijo una palabra así nada más, todo consumado es, ¿verdad? Lo traducen como dos palabras, ¿no? Y viene de una sola palabra donde reduplica la raíz, tete, reduplica la raíz tetelestai. Entonces yo creo que todos hemos oído esta palabra en el teleios, ¿sí se acuerda? ¿A qué le suena teleios? Viene tetelestai, viene de teleios. ¿A qué le suena eso? Teleios. A telón. ¿Qué es un telón? Un telón. Pues cuando la obra de teatro le cierran ahí, entonces de ahí menciona a Jesús. O sea, acabó su vida en perfección, aunque los que hayan, los actores ahí de la obra hayan hecho un desastre, pero se finalizó, se cerró el telón, el teleios. Y entonces Jesucristo dice tetelestai, todo ha sido consumado. Entonces Él cerró el telón de su vida en perfección. Y espero que nosotros también, ¿no? Cuando el Señor le diga, a ver, me cierra usted el telón de su vida, ¿a poco va a decir usted tetelestai? ¿Sí? ¿No les gustó? ¿No? Pero el telón de tu vida se tiene que cerrar en perfección, en Cristo Jesús. Ya me está llamando el Señor, ¿no? Ya me ha llamado el Señor. ¿Cuántos hermanos nos han dicho, el Señor me está llamando? Y se mueren. Entonces, cierre usted el telón de su vida en perfección, el tetelestai, así como dijo. Reduplica la raíz, el tetele.
tetelestai, reduplica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues la perfección de cerrar el telón de mi vida. Así lo hizo Jesús. Y así, hermanos, esperemos. Entonces, Jesús cerró su vida en lo máximo, en lo que trasciende a todo lo demás. ¿Por qué? Por el sacrificio perfecto, ¿no? Que nos trajo vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, hermanos. Esperemos seguir hablando de los salmos para que usted le tome ya vida a la vida, tómele vida a la vida ahí con los salmos. Ya si se levanta, oiga, pues deje 5 minutos, ¿no? 10 minutos y lea un salmo y póngase paz con Dios y ponga el día en las manos de Dios, ¿no? Y los salmos que se aprenda de memoria, pues apréndaselos, pero no para recitarlos como perico, ¿no? Sino que simplemente pues va la unción de por medio. Va la unción. Adoramos, hermano, al Dios de poder, al Dios de gracia, al Dios de bendición, al Dios de amor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la palabra que tú nos das. Que tú nos bendices, oh Señor, oh Rey, para la honra y la gloria y la alabanza y el honor, Señor. A ti bendecimos. A ti honramos, Señor, y glorificamos, Padre. Damos la gloria, Señor, damos la gloria. A ti damos la gloria, Señor. Damos la alabanza, Señor. A ti damos la gloria, Padre. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, por el arte que tú pones en nuestras vidas, oh Señor, para la honra y la gloria y la adoración, Señor, porque la adoración es un arte, Padre. Los cantos, las alabanzas son un arte, Señor, oh Dios, y lo hacemos de todo corazón para ti, Señor, oh Rey, en el estudio, Señor, oh Padre, en el estar ensayando los cantos, oh Señor, en el estar afinando, Padre, oh Dios, en todas las cosas que conlleva el ritmo, Señor, la consonancia, oh Señor, oh Padre, en todas las cosas, oh Señor. Te damos gloria, Señor, y te damos honra, Padre, y alabanza. Ayúdanos a apreciar, Señor, los poemas, Padre, la sabiduría que están ahí, Señor. Oh Rey, no tradición, Señor, porque estamos hablando, Señor, de la palabra viva, Padre, que trasciende, Señor, a tantas generaciones, trasciende a los miles de años, Señor, en la que fue plasmada, Señor, la Biblia, Padre, y principalmente los salmos, Señor. Te damos la gloria y la honra y la alabanza. Guárdanos, Señor, en este día. Cúbrenos, Señor, en este día. Protégenos, Padre, en este día, Señor. Gracias, Padre, porque desde muy temprano en la mañana, Señor, hasta hoy, Señor, que anochece, Padre, nuestro pensamiento, Señor, eres tú, Señor, oh Padre, porque te hemos invocado a cada momento y a cada instante, Señor. Ayúdanos, Padre, para la honra y la gloria y la alabanza y el honor, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Desde ahora y para siempre, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que estén bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.